o sobre tabla y vidrio, dando lugar a un rico universo formal. La transformación sufrida a lo largo de los años del románico y del gótico en el seno de ese mundo medieval va desde los cánones repetitivos del bizantinismo hasta las fórmulas más innovadoras y creadoras de un verdadero prerrenacimiento. El humanismo creciente se fue haciendo perceptible en algunas de las piezas maestras del período, de manera que, a través de ellas, es posible rastrear el camino recorrido por los grandes maestros. Tanto en la pintura mural al fresco como en la realizada al temple sobre tabla, la escuela florentina destacó muy pronto por su interés en observar y plasmar la realidad circundante con la máxima objetividad. Este afán proporcionó mayor solidez a las formas, disciplina en las proporciones y una manera de componer más flexible. Con ello, se consiguió un espacio pictórico emulador del espacio real y un universo formal muy bien consolidado que fue, fundamentalmente, concebido por el genio de Giotto, el más grande representante de la escuela de Florencia. A Giotto se debe, en efecto, la comprensión total del espacio y su correlación con el volumen, superando con mucho los esfuerzos iniciados tímidamente por su maestro Cimabue. Por otra parte, sus discípulos Bernardo Daddi y Taddeo Gaddi siguieron fielmente las normas del maestro, aunque sin ser capaces de superarlo. No obstante, aquellas reiteradas rebeldías contra la norma dada fueron los primeros esfuerzos realizados en favor de una nueva pintura, alejándose de los estereotipos bizantinos que habían nutrido la pintura italiana. Las obras de todos estos maestros marcan con diáfana claridad la senda seguida. Desde la visión que del Cristo tuvieron los pintores de la escuela de Pisa, con su marcada curva y sus distorsionados antebrazos, pasando por los de Cimabue, de incipientes volúmenes en los músculos y el vientre, hasta llegar a la manera de ver de Giotto, de dramática verdad. Apenas han transcurrido unos pocos años. Sin embargo, la distancia formal que hay entre ellos es enorme. Lo mismo ocurre con el tema de la llamada Maestà, representación de la Virgen con el niño rodeada de ángeles y de santos, que conoce un cambio sustancial en manos del maestro Giotto, convirtiéndose en una verdadera matrona, mucho más humana que aquellas otras que la preceden en el tiempo y de las que indiscutiblemente desciende. La pintura de la escuela de Siena careció, por lo general, de la plasticidad y monumentalidad que había caracterizado a la vecina Florencia. La estética de la pintura sienesa parece descansar, sobre todo, en la amabilidad de las líneas, en el preciosismo de los trabajados y primorosos detalles y en la armonía de las líneas sinuosas. Aunque los panes de oro irían dejando paso a un estudio del espacio y de la perspectiva, no se renunció totalmente al lujoso efecto de los dorados. Por ello, la innegable transición de la escuela de Siena hacia una pintura tonal, es decir, de gradación lumínica para conseguir el volumen de las formas, fue menos espectacular que en la escuela de Florencia, pero no menos decidida. Duccio di Boninsegna fue el temprano iniciador de la escuela, y por lo tanto sensible aún al gusto por la tradición bizantina. Su arte, que confería cierta dulzura y melancolía a los personajes, mantenía formalmente relación con la pintura de Cimabue. Desde él hasta los hermanos Ambrogio y Pietro Lorenzetti,
que llegaron a ser verdaderos discípulos de Giotto, hay toda una escala interpretativa de la belleza de la línea que culminó en el máximo representante de la escuela, Simone Martini. A los maestros de Siena debemos obras tan excepcionales como la Madonna Rucellai, de Duccio, donde el aún joven pintor demostró una gran sensibilidad en la forma de aplicar el color, así como una estudiada delicadeza en la compostura de las figuras. Por otra parte, en las Vírgenes con Niño de Ambrogio y Pietro Lorenzetti, lo que encontramos es el deseo de transmitir la ternura del sentimiento maternal. Para ello, los hermanos Lorenzetti rompen el modelo estático de la Maestà, creando nuevas fórmulas compositivas que subrayan aún más el carácter amable de la pintura sienesa. En la pintura española se observa una temprana influencia italiana. Pronto se adoptó un nuevo formato para las representaciones pictóricas, el retablo, que acabó sustituyendo a las pinturas murales y a los frontales de altar. Imitando en sus comienzos la sencilla composición de las tablas italianas, el retablo terminó siendo un complejo conjunto de escenas ensambladas formando calles que contaban, como en una secuencia cinematográfica, las vidas de Jesús, de la Virgen o de los santos. Por otra parte, se fue haciendo evidente la asimilación progresiva del arte nuevo venido de Siena y de Florencia, de manera que la escuela florentina influyó poderosamente sobre Castilla, mientras la sienesa lo hizo sobre Aragón y Cataluña. No obstante, muy a menudo, ambas tendencias se entremezclaron, como lo habían hecho en la propia Italia, creándose a la vez nuevos prototipos de raíz hispana. Destacaron las personalidades de Ferrer Bassa y de los hermanos Jaime y Pedro Serra, sobre todo este último, cuya influencia se ha querido ver en el autor del magnífico retablo de Sigena. Después, Luis Borrasá, uno de los más grandes maestros de su tiempo, y Ramón de Mur, impregnado también por el gótico internacional y autor de la excepcional tabla de la Virgen de Cervera, prolongaron el estilo de los Serra hasta bien entrado ya el siglo XV. Obras maestras de este período son algunos frontales de altar, como el de Avià, que aún sigue el modelo románico, pero con formas del gótico lineal, mientras en pintura mural destacan las decoraciones del monasterio de Pedralbes de Ferrer Bassa, y sobre tabla, el retablo de Sigena, cuyo anónimo autor hay que situarlo en el círculo de colaboradores de Ramón d'Estorrens. En Castilla destaca, por su singularidad y su elegancia, la tabla de las Plañideras, perteneciente al sepulcro de Sancho Sáiz de Carrillo, en la ermita de San Andrés de Mahamud, en Burgos. La pintura medieval estuvo fundamentalmente al servicio de la Iglesia, de modo que, salvo escasas excepciones en que la pintura profana alcanzó gran dignidad, los muros de las iglesias, frontales y retablos narraron la vida de Cristo, de la Virgen y de los santos. El tema predilecto de ábsides y frontales fue la visión apocalíptica de San Juan con Cristo entronizado y la apertura de los 7 sellos que inician el fin del mundo y el juicio final.
La pintura románica, que tenía un sentido jerárquico en sus representaciones, reservaba el centro de los ábsides para pintar el Pantocrátor. El Todopoderoso, encerrado en una mandorla y en actitud de bendecir, estaba rodeado por el Tetramorfos, es decir, por los símbolos de los evangelistas: el león de San Marcos, el águila de San Juan, el toro de San Lucas y el ángel de San Mateo. Cuando se abandona esta iconografía y el Hijo de Dios comienza a ser representado preferentemente en la cruz, al principio no pierde su carácter majestático y es ajeno a los sufrimientos de la pasión. En cambio, en la etapa gótica, el crucificado comienza a representar su verdadera pasión y muerte. Deja de ser insensible al dolor y su cuerpo, apenas cubierto ahora por un paño de pureza, muestra las huellas del sufrimiento. El rostro se contrae, el vientre se hincha y la curva de la cadera se marca exageradamente. Las heridas manan sangre y los antebrazos se descoyuntan saliéndose de la articulación del hombro. La imagen del Cristo va poco a poco adquiriendo volumen y, por lo tanto, adquiriendo cada vez mayor humanidad. Al principio, unas pocas líneas señalaban los músculos de los brazos y de las piernas, los pectorales, las costillas y el vientre, pero todo ello tratado con una excesiva rigidez geométrica. Después, la escuela de Pisa fue la primera que incorporó el perfil curvo al cuerpo de Cristo, aportando mayor credibilidad a la escena. De este modelo de Cristo tomó Cimabue la idea para el suyo, que está considerado como el primero con una clara intención de humanizarse, a una costa de perder el carisma de lo divino. No obstante, hasta que Giotto y Simone Martini no representaron su visión de la persona divina, la crucifixión no llegó a convertirse en el gran modelo del dolor humano. La creciente veneración hacia la Virgen María hizo que ésta se convirtiera en tema preferente de la iconografía cristiana. Durante los años del románico apenas había escapado del modelo de la Virgen Trono, un mero asiento para el niño que, desde su regazo, bendice y toma composturas de adulto. Cubierta por el manto azul de simbología sagrada, es la llamada Virgen Bizantina o Theotokos. Descendiente de ella es la Virgen Odigitria, que desplaza al niño hacia su izquierda para mostrárnoslo con la derecha, señalando que él es la redención de la humanidad. Después, ya en pleno gótico, la Virgen adopta su papel de madre y refleja la ternura en su rostro mientras se acerca al Hijo, que es claramente el receptor de su amor. Es el modelo de la llamada Virgen Eleusa, o Virgen de la Ternura, tan representadas por los pintores de Siena y Venecia. Por otra parte, poco a